Bienvenidos a todos y todas. Vamos a dar inicio al diálogo 1 de nuestra asignatura, que lo hemos denominado el derecho a la educación en ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio y pospandemia. Lo que vamos a trabajar acá es de alguna manera recorrer las experiencias, las sensaciones, lo que hemos aprendido a partir de esta situación de excepcionalidad de pandemia que ha provocado un sinnúmero de preguntas. Quienes, como ustedes, como nuestros compañeros y compañeras docentes, autoridades, el propio Estado y a nivel internacional también, lo que hemos visto es que la situación de aislamiento social que ha llevado al cierre de las escuelas físicas y a una parálisis de nuestro tránsito por el mundo tal cual lo entendíamos y lo vivíamos, nos ha hecho transitar una especie de claroscuro. Vayan preguntándose si a ustedes también les pasó, si no, estaría bueno saber qué les pasó. Claroscuro es porque está lleno de contradicciones, porque vamos para un lado, después para otro, en esta situación de que hay cosas que las vemos que tienen algo, pero también tienen otra cosa. Eh, Hay mucha crisis y mucho caos, pero también mucha oportunidad y muchos aprendizajes. Entonces, este claroscuro lo que ha llevado a concluir es una serie de preguntas que nos hacemos y de las cuales de muchísimas aún no tenemos respuesta y de otras vamos bosquejando a partir de lo que estudiamos, de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que analizamos, posibles líneas de actuación. En este sentido, entiendo que el tránsito por la pandemia ha tenido como diferentes momentos. Quizás momentos que han estado asignados por distintas preguntas. En lo personal y a partir de interactuar con muchos colegas y muchos estudiantes y estudiantas y a partir de interactuar en muchas situaciones educativas, lo que hemos podido relacionar son algunos momentos de esta crisis o de esta pandemia o de esta situación de excepcionalidad con preguntas claves. Un primer momento que fue la gran pregunta del cómo hacemos para hacer continuidad pedagógica, para que la escuela esté presente, cómo hacemos para que le lleguen las actividades y los contenidos a todos nuestros estudiantes, cómo hacemos para rápidamente resolver de manera digital cuando no tenemos la formación necesaria. ¿Cómo hacemos una animación? ¿Cómo hacemos un video? ¿Cómo hacemos? Bueno, este cómo estuvo en una primera etapa. En una segunda etapa entiendo que se le sumó el cómo, el qué. Ya no solamente tenemos el cómo, sino también que aparece el qué. Bueno, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Qué es esto de la continuidad pedagógica? ¿Qué nos están pidiendo? El qué de alguna manera empieza a ponerle contenido a este cómo. Y finalmente aparece el para qué. En algunos casos aparece, en otros no, pero cuando aparece el para qué y el por qué, de alguna manera aparece la estructura profunda de la educación, la estructura profunda de la pedagogía. Aparece el sentido más fundamental, más esencial de para qué educamos, de para qué la escuela, el sentido y el significado, para qué la educación virtual o la educación abierta, para qué la bimodalidad, para qué la vuelta a la escuela, para qué sujetos, para qué sociedad, para qué mundo, para qué planeta. Estas tres preguntas que actualmente van dando vuelta en todos nuestros escenarios pedagógicos y educativos tienen como dos palabras claves que se recorren todo el tiempo, que es la desigualdad, y aquí compartiendo con autores como Philippe Merier o como de Sousa Santos o como tantos otros, entendemos la desigualdad tecnológica, la desigualdad virtual, la desigualdad de accesibilidad como una profundización de las desigualdades ya existentes, como una profundización de la desigualdad social, económica y cultural a la cual han estado sometidos nuestras grandes poblaciones durante toda la historia, o gran parte de la historia. Y esta desigualdad viene asociada a otra palabra que es el derecho. Bueno,
entender a la educación como derecho y entender a la inclusión digital como derecho, sin lugar a dudas, nos pone como estudiantes avanzados de una carrera de formación docente en la tesis de tener que comprender cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de las instituciones y cuál es el rol de los actores sociales, educativos, en este caso los docentes, los estudiantes, las autoridades, los supervisores, las papás, las mamás, respecto a poder garantizar este derecho. Y entonces lo que yo planteo, y esto tiene que ver rápidamente cómo abordar este diálogo, es que demos vuelta el iceberg, demos vuelta este tránsito que tuvo secuencialmente pareciera estas tres preguntas: ¿cómo primero, qué después y para qué finalmente? Actualmente las tres y muchas más preguntas están circulando en nuestras comunidades, pero en vez de empezar por el cómo, tal vez sea momento y sea tiempo de empezar por el para qué. ¿Para qué sujetos queremos educar? ¿Para qué país? ¿Para qué región? ¿Para qué mundo? ¿Para qué planeta? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué nos dedicamos a la docencia? ¿Por qué la educación? ¿Por qué la escuela física? ¿Por qué la escuela digital? Quizás allí podamos comprender que estas preguntas no son neutrales, que estas preguntas, cuando, si bien las preguntas o la problematización en el campo de la educación es lo que da cuenta de nuestro accionar y de la posibilidad de plantear políticas públicas, de plantear estrategias pedagógico-didácticas, de plantear resoluciones, tal vez nos demos cuenta que las preguntas, cuando están priorizadas unas sobre otras, están respondiendo a distintos enfoques. Si nosotros nos quedamos solamente creyendo que tenemos la responsabilidad de dar respuestas solo al cómo y al qué, entonces tenemos que asociar o relacionar esta decisión, esta identificación de nuestro rol docente con un enfoque que tiene que ver más bien con el enfoque práctico, con el enfoque técnico, con el enfoque de hacer muy bien cosas, pero sin plantearnos a lo mejor el para qué. Cuando priorizamos el para qué y el por qué, de alguna manera estamos planteando un enfoque más crítico, un enfoque más social, un enfoque de una mirada un poco más, entiendo yo, y por supuesto que es mi planteo personal y mi posición personal, política y ética, que es un planteo mucho más profundo de la educación, que lo tienes en todos los enfoques, pero que si lo priorizo estoy movilizando unas cosas y si priorizo otras cosas estoy movilizando otras. ¿Se entiende? Bueno, frente a esto entonces tenemos tres niveles de concreción de la actuación educativa o de la pedagogía a nivel global, a nivel general. Un nivel de política ideológica o político ideológico, no estamos hablando de política partidaria, esto ustedes ya lo saben, ya lo han estudiado y saben la diferencia. Otro nivel que tiene que ver con lo pedagógico didáctico y un tercer nivel con lo tecnológico. Y entonces ahí he puesto al costado, dice realidad dual, porque ya no podríamos hablar de una presencialidad y de una virtualidad. Estamos hablando de que la presencia física y la presencia virtual conviven, circulan y se complementan unas a otras. Por supuesto que la educación virtual no puede reemplazar a la educación de presencia física. Por supuesto que eh, una sonrisa, un abrazo, no es lo mismo a través de esta relación que a través de un contacto físico próximo, completo, contundente. Pero sí es cierto que también pasan muchas cosas en los escenarios virtuales y digitales que hoy día nos están dando elementos para entender que lo sólido y lo líquido circulan de la misma manera que antes circulaba solamente lo sólido, que era el edificio, sólido como piedra, como tierra, como pared, y lo líquido como poder navegar, como poder fluir, como poder transitar por distintos escenarios de distintas dimensiones, en distintos lenguajes. Esto, si alguien preguntara,
donde nos vemos nosotros actuando, seguramente la mayoría de ustedes o de nosotros, o muchos o algunos, diría que en la parte pedagógica didáctica. Y yo, la primera aclaración que quiero hacer con respecto a este diálogo es que no, que nosotros actuamos en los tres niveles y tenemos la responsabilidad y la obligación de definir tres niveles de concreción a nivel político, ideológico, pedagógico, didáctico y tecnológico, que nuestra actuación eh, concreta y cotidiana se va a dar en un plano pedagógico, del acto educativo adentro del aula físico virtual, con nuestros estudiantes, con saberes, con actividades, con evaluación, sí, pero todo eso va a depender de cómo yo piense el para qué y el por qué. Entonces, en este sentido, entender que cuando reclamamos garantizar el derecho a la educación, todos y todas y todes vamos a tener que expedirnos respecto de los tres niveles de concreción y entender también que no expedirse en lo tecnológico o no expedirse en lo político ideológico de alguna manera están diciendo un posicionamiento también al respecto. Algunas posibles certezas que hemos transitado en este tiempo de pandemia. Vivimos la desigualdad. Por primera vez todos y todas hemos vivido la desigualdad. No nos la contó nadie. Muchos ya la venían viviendo o la veníamos viviendo, pero otros la hemos vivido por primera vez. Desigualdad en la formación, desigualdad en el acceso, desigualdad en comprender el fenómeno, desigualdad sanitaria, desigualdad alimentaria. Bien. Lo segundo es que nos hemos hecho cargo, todos hemos puesto el cuerpo, lo han puesto ustedes comprendiendo la situación y aprendiendo contrarreloj, lo hemos puesto nosotros. El tercero es esto de la convicción colectiva de que hay que garantizar el derecho a la educación. Y algunas lecciones, y ya voy terminando con esto, simplemente las voy a nombrar en esta apertura de diálogo. Espero que cuando terminemos el diálogo algunas pensamientos, algunas preguntas, algunas pinceladas de respuestas tengan que ver con estas lecciones o con otras nuevas que ustedes encuentren. La primera tiene que ver con la naturaleza. Vamos a seguir dándole la espalda al planeta, a nuestro ecosistema, a nuestra casa, a nuestra madre tierra, ¿o no? Y si esto tiene que ver también con los saberes y con las instituciones que transitamos. El segundo capítulo de estas lecciones o la segunda lección tiene que ver con los derechos de la inclusión digital, entender a la inclusión digital como derecho humano, como bien público y social, y qué tiene que ver la tecnología como mercancía o como servicio y qué tiene que ver como derecho, cuál es el rol del Estado en esto, qué es la soberanía tecnológica. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que van a ir apareciendo. La tercera lección, perdón, me fui acá, perdonen, que no me tenía aquí. La tercera lección tiene que ver con algo que yo he denominado rupturas y costuras, teniendo en cuenta a Begoña Gross. Es lo que hace específicamente al acto pedagógico y didáctico. ¿Qué saberes? Vamos a hablar, como diría Boaventura de Sousa Santos, de ecología de saberes. Vamos a hablar, como diría Philippe Mérieux, de saberes fundamentales. Vamos a hablar de contenidos, siguiendo a César Cole. ¿Qué hacemos con las actividades? ¿Qué hacemos con las aplicaciones? ¿Qué hacemos con las plataformas? ¿Qué hacemos con la evaluación? ¿Qué hacemos con la acreditación? Hay que evaluar, hay que acreditar. Esto ustedes me imagino que también están discutiendo y se están expidiendo respecto de esto. Y la última lección, que entiendo yo que deben haber muchas más, pero que entiendo que ha aparecido en este tiempo de aislamiento y de pandemia, es la tecnología, pero la tecnología en clave pedagógica. Quizás la unión de todos estas lecciones dentro de nuestro campo o de nuestro objeto de estudio sea que tengamos que pedagogizar la tecnología, sea que tengamos que humanizar de nuevo a la educación, sea que tengamos que igualar nuevamente a la sociedad y sea que tengamos que decolonizar los saberes para encontrar nuestros propios saberes nuevos y diferentes. En los recursos que van a recorrer, no voy a nombrar todas estas palabras, quédense tranquilas, pero en los recursos que van a recorrer van a haber varias palabras claves. Mi propuesta
es que vayan registrando, tomen apuntes de los recursos, cuando lean un texto, cuando vean un video, porque miren, no se trata solamente de aprobar un espacio curricular, se trata de darle sentido a nuestra propia elección de vida, de darle sentido y significado al ser docente, de darle sentido y significado a todos esos niños y niñas y niñas que vamos a tener enfrente, que vamos a tener con nosotros, que muchos ya lo tienen y que tenemos que provocarles el disfrute por el aprender. Entonces, bueno, finalmente creo que el objetivo principal de este diálogo, pero tal vez de toda nuestra asignatura, sea comprender, sea entender, sea descifrar que nuestra responsabilidad y obligación como sujetos eminentemente ético-políticos, como docentes, que somos y que vamos a hacer, es construir más y mejor escuela con inclusión digital. Dicho esto, termino esta presentación de diálogo. Espero que realmente lo disfruten y que no se queden con dudas, que nos interpelemos, que como diría de alguna manera esta frase, cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Nos estamos viendo. Hasta luego.